Saludos, hoy vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Es invención humana o es un plan divino? Si nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes del mundo, pero especialmente acá en América, en Europa, vamos a ver que hay muchas iglesias por todos lados, de diferentes formas. Y vemos los cristianos los domingos asistir a la iglesia. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? Y eso es lo que vamos a tratar de entender en el día de hoy. Con esta pequeña clase que tengo para ustedes en este hermoso día, para que podamos entender qué realmente es la iglesia y salgamos con más enseñanza bíblica para nosotros tener un mejor fundamento, una mejor fundación para yo saber por qué voy los domingos a la iglesia. Es necesario que vaya a la iglesia. Y esto de la iglesia, si es de Dios o no es de Dios. Y a su misma vez podemos también enseñarle a otras personas cuando nos hagan esa pregunta. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Y qué es la iglesia? Vamos a comenzar con una pequeña oración para que sea el Espíritu de Dios quien nos dirija en este día al estudiar la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, en este día venimos delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que seas tú quien nos enseñe tu palabra, que seas tú quien nos dé revelación a nosotros por medio de tu Espíritu Santo, para poder entender tu palabra, para poder internalizarla, aplicarla y poder vivir no solamente de acuerdo a nuestras opiniones, pero mejor aún de acuerdo a tu palabra, lo que es verdad y lo que nunca cambia. Quita de nosotros, Señor, cualquier cosa que pueda interrumpirnos, cualquier cosa que pueda dañar nuestro aprendizaje y que podamos dedicarnos a estudiar tu palabra en el día de hoy. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con el tema de qué es la iglesia, ¿no? Y esa palabra iglesia es la que tienen aquí en sus pantallas, que dice eclesía. Eclesía es en griego y se traduce en inglés church, en español iglesia. Y como dice aquí, la definición se refiere a una asamblea, a una congregación, como dice aquí, podría traducirse literalmente como una reunión convocada. Es como una convocatoria, un grupo de personas que se reúnen en un lugar con un propósito en común, con una mente en común para hacer algo juntos. Eso es lo que llamamos iglesia, ¿no? Y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Esta convocatoria puede ser cualquier tipo de convocatoria, pero al nosotros añadirle el contexto cristiano, el contexto bíblico, nos damos cuenta que esta convocatoria es ¿para qué? Para alabar y glorificar a Dios y otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero de la palabra iglesia en sí es una palabra bíblica que viene de la palabra eclesía y que en español la hemos adoptado como iglesia y se refiere a una asamblea o una congregación de personas. Ahora bien, dentro de lo que es la iglesia, el concepto de iglesia, tenemos dos definiciones. La primera que vamos a ver es la iglesia universal y la próxima que vamos a ver es la iglesia local. ¿Okay? Comencemos con la iglesia universal. ¿De dónde sale esta idea de iglesia universal? Pues aquí les voy a presentar dos pasajes. Como les dije anteriormente, es una clase sencilla, fácil de entender. Si queremos estudiar estos temas podemos profundizar muchísimo y hay libros grandísimos para hablar de este tema de la iglesia universal, la iglesia local, etc. Pero queremos ver bíblicamente qué significa y de una forma fácil de entender. En Mateo 16:18 Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la conversación que él está teniendo con los apóstoles, pero especialmente con el apóstol Pedro. Y habla de iglesia en singular, refiriéndose a ¿qué? A una comunidad unida. No podemos decir que esto de edificaré mi iglesia aplica a la iglesia bautista, o a la iglesia católica romana, o a la iglesia ortodoxa, o a la iglesia independiente, sino que es la idea de que Jesús vino a establecer y edificar una iglesia universal, una iglesia unida. Y vemos la conclusión, me fui al extremo, ¿no? Al final, al Apocalipsis 5:9, para que veamos a qué se refiere esto realmente. Y dice, la iglesia incluye creyentes de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Aquí estamos viendo que la iglesia de Jesús, que
se edificó sobre una fundación, y luego vamos a hablar de esa fundación, no quiero tocar mucho ese tema ahora, pero esa iglesia se edifica sobre una fundación única, no diferentes, única y exclusiva, y incluye gente de toda tribu, lengua y nación y de todo pueblo. Por lo tanto, se está refiriendo a que Cristo edifica una iglesia universal o global que transciende lenguaje, etnicidad, nacionalidad, tiempo, porque, por ejemplo, el apóstol Pablo, que hace 2000 años estaba vivo y está en el cielo, es parte de la misma iglesia que soy yo, hoy en día en el año 2025. ¿Por qué? Porque estamos hablando que somos parte de la iglesia de Jesucristo, universal de Jesucristo. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuáles son las características de esa iglesia universal? Pues tienen una unidad espiritual, ¿no? La idea de que todos los creyentes forman un solo cuerpo, independientemente de cualquier denominación o cualquier cultura. Si yo voy a una iglesia católica, si yo voy a una iglesia bautista, si voy a una iglesia episcopal, si voy a una iglesia pentecostal, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que somos un grupo de creyentes que reconocemos que reconocemos que Dios es un Dios trino, que Jesucristo vino, nació de una virgen, vivió una vida santa y perfecta, murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó, luego ascendió a los cielos y regresará por su pueblo. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados, para cuando nosotros creamos en Él, nos arrepintamos de nuestros pecados, seamos perdonados nuestros pecados y tengamos vida eterna en Cristo Jesús, podamos ser bautizados en Cristo Jesús y podamos ser discipulados de Jesucristo y vivir una vida que le agrade a Jesús, que le agrade a Dios, siendo Jesús el Hijo de Dios. Y eso es un fundamento y una base en común entre todas las denominaciones y todas las culturas, porque no se trata de denominación o cultura, se trata de lo que Cristo estableció en la Iglesia universal. Espero que le haga sentido. Entonces, esa otra característica es que tiene una diversidad global. Está compuesta por personas de todas naciones y de todas épocas. Por lo tanto, la iglesia de Jesús, cuando venga el fin de los tiempos, vamos a ver que hay personas de todas partes del mundo, con todo el lenguaje, de todos los tiempos, y va a ser algo hermoso porque es la creación de Dios salvada por Dios. De eso se compone la iglesia. Esa iglesia es invisible, pero real. ¿Verdad? ¿Por qué decimos que es invisible? Porque no se limita a un edificio o a un local o a una denominación. Es una institución invisible establecida por Dios, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo obra en cada uno de los miembros de esa iglesia para actuar y vivir en unidad para un propósito común, que es el engrandecimiento del reino de los cielos, la glorificación de Dios y la salvación de las personas. Y como dije aquí, es un organismo espiritual, es dirigido por el Espíritu Santo. Ahora bien, Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y esto es muy importante. La cabeza de la iglesia no es el pastor, no es el obispo, no es el sacerdote, no es el anciano. Todas esas son personas que trabajan y sirven a Dios, pero la cabeza de la iglesia siempre es Jesús. Él dirige, sostiene y da vida a esta iglesia. Muy importante tener este fundamento de qué es la cabeza y quién es la cabeza. La idea de la cabeza es que una persona que está a cargo, es la persona que dirige, es la persona que manda, es la persona que establece las normas. Por eso Él dirige, Él sostiene con su poder la iglesia y nos da la vida a nosotros, la iglesia. Ahora bien, hay una iglesia local. Hablamos de eso anteriormente, igual que una iglesia universal, hay una local. ¿Por qué? Porque hay denominaciones, hay iglesias pequeñas, hay iglesias grandes, hay iglesias aquí en Estados Unidos, hay iglesias en Puerto Rico, hay iglesias en México, hay iglesias en Japón. Y somos una misma iglesia universal y espiritualmente hablando, pero somos iglesias independientes, locales, congregaciones, ¿verdad? Comunidades que se congregan juntos para ciertas cosas que vamos a ver. Por eso aquí decimos que una iglesia local es una congregación de seguidores de Cristo que se reúnen para adorar, orar,
compartir y servir, a menudo en un lugar designado, un lugar físico de culto. Y eso se puede ver de diferentes formas. Hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias que se reúnen en los hogares, hay iglesias que se reúnen en catedrales, y así sucesivamente. El punto es que es un grupo de personas que están comprometidas para servir juntos, adorar juntos, glorificar juntos, estudiar la palabra juntos, servir a Dios juntos, ya sea grande o pequeña, o ya sea bien establecida o que está empezando, la idea sigue siendo la misma. Y aquí les traigo unos pasajes. En Hechos 2, 42 al 47, vemos que la iglesia en Jerusalén se reunía para la enseñanza, la comunión, la oración y el partimiento de pan. Fíjense que está hablando de esa iglesia en específico. Después vamos a ver, por ejemplo, en 1 Corintios 1:2, donde Pablo le escribe ¿a cuál? ¿A la iglesia universal? No, a la iglesia que está en Corintio. Mostrando que esa comunidad local es parte de la iglesia universal. Y así sucesivamente lo vemos en las escrituras. Hay iglesia universal, que es la iglesia de Cristo, y las iglesias locales que están debajo de la iglesia universal, pero congregaciones pequeñas, ¿verdad? Locales, pequeñas, independientes. Ahora bien, ¿cuáles son las características de esa iglesia local? Pues, contrario a la iglesia universal, es una congregación visible. Vamos un domingo a este local en específico y vamos a ver un grupo de creyentes que se reúnen allí, los podemos ver, los podemos palpar, están allí y tienen un compromiso juntos. Es una adoración comunitaria. Eso se centra en ¿qué? En la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, número uno, en la oración y en la alabanza. Son cosas que vemos que se hacen en todas las iglesias locales todos los domingos. Se toma clase bíblica, se escucha la predicación o el sermón, se alaba a Dios de diferentes formas y se ora juntos. Ahora bien, hay unas ordenanzas, ¿no? En la iglesia local es donde se efectúan los bautismos, donde se efectúa la cena del Señor, que son signos visibles de ¿qué? De nuestra fe y la comunión que tenemos juntos. Una comunión que tenemos juntos como comunidad. Celebramos la cena del Señor juntos, bautizamos a las personas para agregarlos a la congregación y hacerlos parte de la iglesia, etc. Vemos que en estas iglesias locales hay un cuidado pastoral. Eso quiere decir que hay unos líderes que velan, enseñan, guían y le podemos añadir, oran por esas personas que se reúnen en esa iglesia en específico. Por ejemplo, el pastor de la iglesia X va a orar por la gente que se reúne en la iglesia X y va a enseñarle a la gente que se reúne en la iglesia X y tiene una responsabilidad delante de Dios por esas personas que se reúnen en esa iglesia. Y así sucesivamente, cada sacerdote, cada pastor tiene una responsabilidad por las personas que se reúnen en su iglesia. Claro está, eso no quiere decir que ellos no amen a otros cristianos, ese no es el punto. El punto es cuál es su responsabilidad pastoral para estas personas que se reúnen en la iglesia local. Ahora bien, también en estas iglesias tenemos disciplinas y apoyo. ¿Por qué? Porque la iglesia local, una de las cosas que hace es disciplinar a las personas para enderezarlos y llevarlos al camino correcto y apoyar a las personas para que crezcan espiritualmente, para que sigan el camino de la fe, etc. Y eso no solamente es hecho por los líderes, sino por la congregación en general. Y esta iglesia local tiene una misión. La iglesia en general tiene una misión, ¿no? Pensemos en la gran comisión de Mateo 28. Vamos por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos, enseñándoles, etc. Igualmente la iglesia local tiene una misión que incluye la gran comisión, pero incluye otras cosas. Por eso puse aquí que es un faro de luz en la comunidad. Está enfocada en ¿qué? En la comunidad, en las personas que pueda alcanzar alrededor de ella. Llevan el evangelio, sirven en amor, demuestran a Cristo con sus vidas, etc. Y eso es lo que hace la iglesia local. La iglesia local. Ahora bien, ya vimos que tenemos una iglesia universal y tenemos una iglesia local. Ahora, ¿quién formó esta iglesia? ¿De quién es la idea? ¿Es la idea del ser humano? ¿Es la idea de una organización? ¿Es la idea de una institución? ¿O es la idea de Dios?
Vamos a ver qué dice la palabra. En 1 Timoteo 3, del 14 al 15 dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Sobre este pasaje donde vemos que Pablo está escribiendo a Timoteo, dice que la iglesia es, número uno, la iglesia del Dios vivo, es decir, de Jesucristo. Y es la casa de Dios, es donde habita Dios en su pueblo. Por lo tanto, ya estamos viendo que la iglesia, este concepto de iglesia no es algo inventado por el hombre, sino es algo en donde Dios desarrolla, ¿para qué? Para el beneficio de su pueblo, el lugar de donde Él lleva a las personas a compartir el evangelio, a crecer el reino de los cielos, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y nos enseña que como es un lugar que es la casa de Dios y es un lugar establecido por Dios, del Dios vivo que es Jesucristo, sabemos que nuestro Dios es un Dios de ley y orden, es un Dios de orden, ¿no? Entonces vemos que en las iglesias también que hay un orden, hay unas reglas, hay unas normas que no están establecidas por los pastores y los sacerdotes. No, señor, está establecida por Dios. Las normas, las reglas, la eclesiología, la forma de hacer iglesia y comportarse en la iglesia está ya establecida en la Biblia. Simplemente tenemos que leer el Nuevo Testamento y ahí está. No tenemos que añadirle o inventarnos cosas adicionales de lo que ya está en la palabra. Recordemos eso, pastores y ancianos y sacerdotes. No pongamos reglas ni leyes que se lleven a cabo en nuestras iglesias cuando la Biblia no habla nada de ello. Simplemente implementemos lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué más? Vemos que en Mateo 16 dice: Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice Simón a Jesucristo. Dice: entonces Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló Dios Padre a Pedro? Que Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, es el esperado de las naciones, es el Mesías que había de venir, que es el Hijo del Dios viviente. Entonces dice Jesucristo, después de decir esto, yo también te digo a ti, que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Aquí vemos, número uno, que la iglesia le pertenece a Jesús, porque dice que claramente, edificaré mi iglesia. Esta iglesia cristiana, este grupo de congregaciones locales que pertenecen a la congregación universal, no es invento de nosotros, no nos pertenece a nosotros, no le pertenece a los sacerdotes ni a los pastores, le pertenece a Cristo, le pertenece a Jesús. Él la establece, Él la funda, Él la desarrolla, y es su responsabilidad y es su amado. ¿Okay? Entonces dice que en esta fundación, en esta roca edificaré mi iglesia, y está hablando de una fundación. No está hablando de la idea de Pedro, porque Pedro es Petras, una piedra pequeña, pero dice esta roca, es otra palabra en griego, que está hablando de qué, está hablando del contexto del pasaje, que es de lo que Simón Pedro responde. Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y dice: sobre esta roca, sobre este argumento que tú acabas de decir, que te lo reveló mi Padre, mi iglesia va a ser fundada. Cuando nosotros vamos a la calle y predicamos el evangelio y esa persona luego se añade a la iglesia, ¿por qué se añade a la iglesia? Porque creyó, entendió y confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que murió y resucitó. Esa es la fundación para desarrollar la iglesia de Jesús. Y vemos algo parecido, pero más específico, en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21. Y mira lo que dice: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros.
¿A quién se está refiriendo? A los cristianos. Ya no somos extraños y extranjeros, porque aquí somos extraños y extranjeros, pero dicen ya no lo son, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento. Ves que aquí vemos la idea de una fundación y estamos edificando la iglesia que somos nosotros los creyentes. Ahora, ¿sobre qué fundamento? ¿Sobre qué fundación? La de los profetas y apóstoles, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio está ajustado. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros los creyentes somos templo del Espíritu Santo y somos edificados en esa fundación donde Jesús el Cristo, Jesucristo, es la piedra angular de esa fundación. Es la que da dirección al resto de la fundación. Y esa fundación está compuesta ¿por qué? Por los profetas y los apóstoles, que podemos decir que está compuesta de la Biblia o de la palabra de Dios, porque cuando se refiere a los profetas y los apóstoles, no realmente se está hablando de la persona que Dios utilizó para que sea profeta o apóstol, sino el mensaje que nos trajo a nosotros cristianos, o al mundo también, que nos fue dado a través de ellos. Por lo tanto, ¿qué Jesucristo está diciendo? Esta es mi iglesia y va a ser fundada por mí, la piedra angular, y la palabra de Dios que ha sido traída por Jesucristo, nos trajo palabra, los apóstoles y los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ya vamos viendo ahora quién realmente formó la iglesia, de dónde sale la iglesia, quién es el inventor de la iglesia. Jesús. Es bíblico. Eso no viene de pensamientos humanos, no viene de ideas humanas, sino de la palabra de Jesús y de la palabra de Dios, que es la fundación para nuestras iglesias. Por lo tanto, ¿qué se debe enseñar y predicar y proclamar en las iglesias? A Jesús y a la palabra de Dios. Nada más. Lo demás es añadidura. Eso es lo primordial, eso es lo importante, eso es lo básico. En eso establecemos la iglesia y desarrollamos la iglesia. Ahora bien, Colosenses 1:18 dice, Él, Jesús, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí estamos viendo que Jesús es la cabeza de un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia que somos nosotros los creyentes, la iglesia universal. Y la cabeza no es el sacerdote, la cabeza no es el pastor o el anciano o el presbítero o el obispo, la cabeza es Jesús. Quiere decir que quien ordena, establece y manda y dirige es Jesús. Y todos los otros demás, incluyendo las personas que tienen autoridad por su posición, tienen que someterse a Jesús y a su palabra. Eso no es opcional. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué significa eso. Esto no es un concepto humano, sino divino. Es lo que Cristo vino a edificar y a salvar. Cristo vino a edificar y a salvar a su iglesia. Por tanto, es importante y vital para nuestra vida cristiana en nosotros asistir a la iglesia, en nosotros participar de la iglesia, en nosotros ser la iglesia. Y vamos a ver que la idea de ser la iglesia no es simplemente yo soy cristiano, sino ser un miembro activo del cuerpo. ¿Okay? Vamos a hablar más del cuerpo más adelante. ¿Para qué es la iglesia? Y aquí es que viene el pasaje del cuerpo, según 1 Corintios 12, del 12 al 27. Dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu,
porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Vemos que la iglesia es comparada con un cuerpo, Jesús siendo la cabeza de ese cuerpo, como dije anteriormente, que dirige y manda el cuerpo, ordena las cosas que suceden. Y vemos también que se compara la iglesia con un cuerpo porque nuestro cuerpo está compuesto ¿de qué? De muchas partes. Y no muchas partes iguales, no todos somos, no hay muchas orejas, no. Hay una oreja, hay una boca, hay una nariz. Es un grupo de personas diferentes que se reúnen en un sitio para hacer la obra que Jesús nos ha llamado a hacer. Y aún siendo diferentes, nos amamos, trabajamos juntos, servimos juntos, alabamos a Dios juntos y glorificamos a Dios juntos. Porque, como dice aquí, por un mismo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos, griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres, adultos o niños. Ya esas cosas que antes nos dividían, ya no nos dividen, porque ahora nos une Cristo. Ahora somos uno en Cristo y ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que a pesar de nuestras diferencias físicas, carnales o de idioma, podemos echar eso a un lado, darle prioridad a lo que tiene prioridad, que todos nosotros somos hijos de Dios, que Dios nos ama y nosotros nos amamos los unos a los otros, y podemos echar esas diferencias a un lado y vivir juntos en armonía, en paz, ayudándonos, amándonos, haciendo la obra del ministerio, proclamando el evangelio, orando los unos por los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que dice que las partes del cuerpo se cuidan las unas a las otras. Mi corazón y mi hígado son bien diferentes, pero uno depende del otro. Y tienen que cuidarse el uno al otro. Tienen que trabajar juntos, aunque sean diferentes. Esa es la idea de la iglesia. Hay muchas personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque a mí la gente de ahí no me cae bien, o es que son hipócritas, o es que no me gusta cómo me tratan, o no sé, dicen 40,000 cosas. Pero es que yo no voy a la iglesia porque si me cae bien o no me cae bien, o es mi amigo o no es mi amiga. Yo voy a la iglesia para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para amar a mi prójimo, que son mis hermanos y mis hermanas en Cristo, y para empezar a negarme a mí mismo y a empezar a forzarme a sacarme las ideas de la carne y a vivir en el Espíritu, amando y llevándome bien con esa persona que a lo mejor en la carne, sin Cristo, nunca hubiese tenido una relación con esa persona. Ya vamos viendo cómo Dios nos transforma y nos cuida y nos cambia y nos hace mejores. Nos hace buenos, nos hace como el Señor Jesucristo. Las personas que son parte del cuerpo, según lo que dice el texto, que pertenecen al cuerpo, son aquellas personas que han creído en Jesús, que se han arrepentido del pecado, que han creído que Jesús es el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro, declaró Pedro. Y haciendo esto, nosotros ¿qué? Morimos al viejo hombre, somos uno en Cristo, una nueva criatura en Cristo, y ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Podemos ser diferentes? Claro que sí, pero no hay división. Podemos hablar diferentes lenguas, pero no hay división. Podemos venir de diferentes clases sociales, pero no hay división. Porque lo que dirige la vida del cristiano verdadero, del cristiano que ama a Dios y que sigue a Dios y que es discípulo de Cristo, es el amor. Y el amor, ¿qué hace? Perdona, se niega a sí mismo, se amolda, vela por el bienestar del otro, perdona una multitud de pecados. Por lo tanto, es posible que una iglesia así tan diversa
pueda unirse y amarse y vivir una vida cristiana perfecta. No por nuestras fuerzas, no por nuestro poder, pero por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora bien, tenemos lo dividiendo porque es muy largo, es el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 47, y esta es la primera mitad. Mira lo que dice. Al oír esto, bueno, antes de leer, déjame presentar el contexto. Jesucristo asciende, es el día del Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y los discípulos de Jesús, empiezan a hablar en lengua, Pedro empieza a predicar su primer mensaje, su primer sermón, y una vez termina el mensaje, empieza este pasaje. Al oír esto, conmovidos profundamente por lo que dijo Pedro y por el Espíritu Santo que lo está redarguyendo, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Como quien dice: wow, eso merece una reacción, ¿qué hago? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba a la multitud, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. En otras palabras, están en riesgo, están en peligro, sus pecados, están muertos en sus pecados, arrepiéntanse. Entonces, los que habían recibido la palabra, ¿verdad?, la palabra que Pedro dijo, fueron bautizados, porque toda persona que cree se bautiza, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Se añadieron a qué? Se añadieron a la iglesia. Porque cuando nosotros creemos y nos bautizamos, somos añadidos al cuerpo de Cristo, somos añadidos a la iglesia. Se continúa diciendo: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, ¿verdad? ¿Cómo estaban los que habían creído? Juntos, unidos. Y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Aquí estamos viendo un pasaje largo, pero bien bonito y bien interesante, porque vemos que es Dios, el Señor, quien añade personas a la iglesia, porque es Dios quien llama a esas iglesias, esas personas a salvación, a arrepentimiento, a fe, y Él los añade a su iglesia cuando esas personas creen, se arrepienten y se bautizan. Observamos también que hay un comportamiento. Hay un comportamiento que donde rige el amor en estas personas y se manifiesta de una forma bien interesante en cómo estas personas se aman los unos a los otros de una manera no verbal únicamente, sino verbal y físicamente. Porque fíjese que dice que se ayudaban los unos a los otros. Si había necesidad, yo vendía lo que yo tenía para cubrir tu necesidad y viceversa. Y manteníamos esta comunión, esta comunidad en amor, basado en ¿qué? En lo que Cristo, las palabras de Cristo, en quien Cristo es. También vemos que dice que estas personas se pasaban unidos en las enseñanzas de los apóstoles, orando juntos, a comunión juntos, bautizando, predicando la palabra, enseñando la palabra y todas aquellas cosas que somos llamados a hacer como cristianos. Por eso si ven aquí arriba, la primera oración dice: se dedicaban continuamente, en otras palabras, sin cesar, todo el tiempo, ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles. En otras palabras, a estudiar la Biblia, a aprender la Biblia por medio de estudios dominicales, estudios bíblicos, estudios de los miércoles, cualquier tipo de estudio, y por medio de la predicación de la palabra, a la comunión, a la coinonía, al convivir juntos,
pero también ¿al qué? Al partimiento de pan, a la Santa Cena. Hacen la Santa Cena cada vez que se reúnen y oran juntos. Le podemos añadir que alababan juntos, ¿no? Vemos no solamente cómo se añadieron, sino qué hicieron después que se añadieron. ¿Qué se hace después de ser bautizado y añadido a la iglesia? Como dije anteriormente, debemos ser devotos a la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Un cristiano que no se mete de lleno a estudiar la palabra de Dios, se muere de hambre espiritualmente hablando. Se descarría de la fe, abandona la fe. Es vital que nos mantengamos con esa devoción y con ese amor por las enseñanzas que recibimos de parte de los profetas y los apóstoles y sobre todo de Cristo Jesús. Debemos estar en comunión los unos con los otros. Dios nos llama a que estemos juntos en esta congregación, en esa asamblea, en esa eclesía, para que lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros sea exaltado por medio de ¿qué? De la iglesia. Por ejemplo, si Dios me dio a mí un don X, ese don X no es para mí. Ese don X es para que yo lo ponga al servicio de las demás personas en la iglesia. Si Dios me dio la capacidad de tener recursos económicos y hay alguien que no tiene que comer, está de mí bendecir a esa persona, amarlo, dándole alimento. Si en la iglesia hay una viuda que no tiene recursos, no tiene quien la sostenga, no tiene ingresos, está de parte de la iglesia, de todos nosotros en la iglesia, ayudarla. Y sucesivamente. Por lo tanto, estas son las ordenanzas que nos da Dios acerca de la iglesia. Y ya estamos viendo cómo, si yo soy cristiano, cómo yo voy a cumplir esas ordenanzas si no participo de la iglesia. Es imposible. Es imposible agradar a Dios de esa forma. Es necesario ir a la iglesia. Debemos celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor juntos, como la novia de Cristo que somos. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Hay un amor y una unidad especial y debemos sentarnos a la cena como el Señor Jesucristo nos dijo que hagamos esto cada vez que nos reunamos en memoria de Él y del sacrificio que hizo, ¿verdad? Del Evangelio, de la muerte y resurrección, etc. Y que lo hagamos juntos en una familia, en una comunidad. Sumamente importante. Si no vamos a la iglesia no podemos hacer eso, es imposible hacer la Santa Cena solo en tu casa. Porque la idea de la Santa Cena es que se haga en familia, en comunión, entre hermanos y hermanas en Cristo, para juntos recordar la muerte de Jesús. Tenemos que alabar a Dios juntos, en canción y en obediencia. Tenemos que orar juntos por la misión de la iglesia y orar los unos por los otros. Hermanos, este es el modelo bíblico de lo que es una comunidad cristiana y la vida eclesiástica. No hay otro modelo. Tenemos que dejarnos llevar por la Biblia. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y simplemente esta es la voluntad de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios siempre es buena. Y por lo tanto, me es conveniente a mí agradar a Dios y servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿es opcional ir a la iglesia? Yo creo que todos deberíamos poder rápido decir no es opcional. Pero no quiero que se trate de mi opinión, sino que sea de lo que dice Dios. En Hebreos 10, 24 al 25 dice: consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Pablo nos está diciendo que el dejar de congregarse es malo a los ojos de Dios. Y si es malo a los ojos de Dios, es malo para mí. Y si yo sé lo que Dios quiere, y yo sé que el congregarme en la iglesia es algo bueno que le agrada a Dios, según Santiago 4:17 dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Claramente la iglesia, la congregación, la asamblea la fundó Jesús.
Claramente Él quiere que seamos un cuerpo unido. Claramente Él quiere que no haya divisiones. Claramente Él quiere que nos congreguemos. ¿Para qué? Para estimularnos los unos a los otros a amar a Dios y amar al prójimo y hacer las buenas obras que Jesucristo estableció para nosotros desde antes de la fundación del mundo. El nosotros no congregarnos es malo en muchos factores, pero también es peligroso porque nos puede llevar a la apostasía, como es el caso del contexto de Hebreos 10. Nos puede desviar del camino y apartarnos de la fe. ¿Cómo vamos a amar a nuestros hermanos en Cristo si no me congrego? ¿Podremos amarlos? ¿Podré orar por ellos? ¿Podré servirles? Y sabemos que la respuesta es no. No podemos hacerlo. Es necesario congregarnos. Es necesario tener coinonía, tener comunión, tener una comunidad de hermanos y hermanas en Cristo. Es necesario. ¿Cómo podemos animar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo a que hagan buenas obras aún en medio de las dificultades y de los problemas si yo no me congrego con ellos? O peor aún, ¿cómo me van a animar a mí para que yo ame a Dios? ¿Cómo me van a animar a mí para que yo ame a mis prójimos y a mis hermanos en Cristo? ¿Cómo me van a animar a mí para que yo haga buenas obras? ¿Y cómo me van a animar a mí cuando venga el día difícil? Es Dios, por medio de su iglesia, que hace estas cosas en nosotros. Ya estamos viendo por qué es importante la iglesia. No es invento de nosotros. Es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. En Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Son palabras muy importantes. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ahora bien, hay una ordenanza de que yo tengo que sujetarme a mis pastores, porque ellos tienen una responsabilidad sobre mí. Dice que cuando yo vaya a la iglesia y me sujete a mis pastores, que yo lo haga de una forma que ellos puedan hacer su trabajo con alegría y sin queja. Porque ellos están llamados a hacer su trabajo aunque yo sea un mal ferigré o una mala oveja. Pero ahí lo van a hacer no con tanta alegría y a lo mejor con queja. Pero él dice, les conviene a ustedes, les es mejor a ustedes que vayan a la iglesia, se sometan a sus pastores y que no le hagan la vida difícil a sus pastores para que ellos puedan hacer su trabajo, que es para ustedes, ¿verdad? Con beneficio de ustedes, y que lo puedan hacer con alegría y gozo, sin tener que quejarse. Porque ¿quiénes oran y velan por nosotros? Los pastores de las iglesias, los sacerdotes, ¿no? Como quieren llamarle. Ellos son los que nos enseñan, nos llevan la palabra, nos corrigen, nos educan, oran por nosotros, cuidan de nosotros que no nos descarriemos de la fe. Es bueno que ellos estén alegres en su función como pastor para que puedan hacer esta función aún mejor, porque me conviene a mí. Y aquí lo dice claramente. No podemos ser una carga para estos pastores y mejor aún, no podemos estar ausentes de la iglesia para que ellos puedan hacer su trabajo bien. Pueden leer 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 al 13, y pueden leer también Juan 13, 34 al 35, que habla un poquito más de este tema. 1 de Juan 1, 3 al 7 dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Verdad? Ustedes cristianos tengan comunión con nosotros los apóstoles. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, estamos hablando que hay una comunión entre los cristianos y los apóstoles, pero al mismo tiempo hay una comunión entre ellos y Jesús y Dios Padre, ¿no? Dios, punto. Entonces, que ellos quieren que haya una comunión general
Es tan importante, tanto así que ellos tienen comunión con Dios y quieren que haya comunión entre los cristianos y ellos, y obviamente entre los cristianos y Dios. Y dice, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Porque cuando hay una comunión tan bonita y tan hermosa como la que acabo de decir, ellos se gozan. Yo me gozo cuando voy a una iglesia y hay comunión, hay amor, hay alegría. Qué alegre, qué paz, qué bonito. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él, ¿verdad? De Jesús. Y que les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, si yo digo que soy cristiano, pero no tengo comunión con Dios y no tengo comunión con la iglesia, dice claramente que yo soy un ¿qué? Un mentiroso. Y no estoy practicando la verdad. ¿Qué es practicar la verdad? Hacer lo que a Dios le agrada. Y ya vimos que lo que a Dios le agrada es que yo sea parte de la iglesia local. Que sea parte del cuerpo de Cristo. Que sea parte de esa comunidad de creyentes que Dios puso ahí para que juntos hagamos la obra del ministerio, para que juntos amemos a Dios y para que juntos nos amemos los unos a los otros. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión, otra vez, los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Será que si yo no tengo comunión con Dios y no tengo comunión con la iglesia, no tengo perdón de pecado? Porque eso quiere decir que, como dice aquí, que yo soy un mentiroso y realmente no tengo una relación con Cristo. No amo a Jesús, no me he arrepentido de mis pecados y todavía camino en las tinieblas. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque también está la idea de que cuando un cristiano está solo, está aislado, que pierde la comunión de la iglesia, la cual, si hace eso, automáticamente está contradiciendo el modelo bíblico y la fe común que debemos llevar. Esa persona es presa fácil del enemigo, es presa fácil del diablo, que busca como el león rugiente a quien devorar, según 1 Pedro 5:8. Si vemos la manada, si vemos el canal de los animales en África, ¿qué hace el león? El león busca los animales y mira la manada y está pendiente y le da vueltas y le da vueltas y se queda escondido. ¿Y qué está velando? Está velando que uno se quede atrás, que ya sea el enfermo, el viejito o un animal que no obedece, se quede fuera de la manada y él va y ataca a ese, porque esa es presa fácil. Así mismo es el diablo con los creyentes. Ataca fácilmente al que está fuera de la iglesia, al que está fuera de la protección de la oración y del cuidado y de la iglesia local. Hermanos, es muy importante ir a la iglesia. Muy importante ir a la iglesia. ¿Cómo concluimos esto? Si eres cristiano y discípulo de Jesús, tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Esa es muy importante pregunta. Si la respuesta es sí, entonces tenemos que hacerle caso. Si la respuesta es sí, entonces tenemos que obedecer la palabra. Segundo punto que tenemos que para meditar en el día de hoy. La iglesia es la amada de Jesús, es su novia. Piensen siempre en eso. ¿Cómo podemos nosotros honrar a Jesús si no somos parte de su iglesia, parte de su amada? Si yo amo a Jesús y quiero honrar a Jesús y quiero glorificar a Jesús, yo debo ser parte de la novia, yo debo ser parte de su amada, yo debo ser obediente a la palabra de Dios que Él me dio como regalo. Si yo creo que la palabra de Dios es de Dios, si la Biblia es de Dios. Tercer punto, la fe verdadera incluye ¿qué? Comunión, coinonía, obediencia y amor que se manifiesta en la comunidad del creyente, de creyentes. Claramente la Biblia dice que amor
significa obediencia a quien amamos. Jesucristo mismo nos dice, leer en el libro de Juan, si me amas, obedece los mandamientos. Fíjense cuál es la gran comisión. Hagan discípulos, bautícenlos y enséñenle todas las cosas para que obedezcan. Porque así se manifiesta el amor a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y vemos el sacrificio que hizo en Jesucristo. Vemos que gracias a Jesucristo podemos tener vida eterna y perdón de pecado. Y es algo que no merezco y estoy eternamente agradecido con mi Señor Jesucristo por lo que Él hizo por mí, porque gracias a Él yo tengo perdón y vida eterna, gracias a Él tengo esperanza y ahora yo quiero amarle. ¿Y cómo lo voy a amar? Pues voy a leer su palabra y voy a hacer lo que dice la palabra porque eso a Él le agrada. Es bien sencillo, no hay mucho que buscar aquí. Y por último, nosotros estamos llamados a amar a Jesús en obediencia. Y comienza congregándote con la iglesia por la cual Él dio su vida. Cristo dio su vida por la novia, por la iglesia. Si eres parte de la iglesia, si eres hijo de Cristo, de Dios, si te arrepentiste de tus pecados y creíste en Jesucristo y te bautizaste en Jesús, ¿verdad? Como dice la Biblia, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, según Mateo 28. Discipúlate y sé parte de la iglesia, sé parte del cuerpo de Cristo, sé parte de la novia, sé parte de aquello que Jesús ama tanto que dio su vida por ella. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que congregarnos, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, tenemos que hacer ministerios juntos, tenemos que orar los unos por los otros. Eso es iglesia. La iglesia no debe ser una carga, la iglesia no debe ser algo desagradable, por el contrario, debe ser un sitio que nos alegremos en ir y nos gocemos en ir y nos dé paz y gozo porque tenemos comunión, no solamente con Dios, sino con los hermanos y hijos de Dios. Congrégate, anímate, ve a la iglesia, ve los domingos, ve los miércoles o cualquier otro día que se reúnan. Crea relaciones fuertes y permanentes dentro de esa iglesia. Ama a los demás para que veas cómo te van a amar a ti. Ama a Dios en obediencia. Ama al Señor Jesús. Vive para Él. Y congrégate en su iglesia, en su casa. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.